La programación neurolingüística nace a mediados de los años 70 y a pesar de que es un área que se ha estudiado mucho, se ha analizado y tiene bastante material para indagar, en la actualidad sigue siendo un debate si considerarla como ciencia o como una pseudociencia. Hay algunos autores, hay algunos defensores de la psicología que opinan que la programación neurolingüística no es parte de la psicología ni de la terapia, sino que es una pseudociencia. Mas, sin embargo, hay bastante contenido que se le puede sacar provecho, que se puede conocer a fondo. Y hay otros que sí afirman que la programación neurolingüística viene siendo una rama de la psicología. Aunque este no va a ser el punto de la exposición, vamos a tomar otros puntos, otros temas que son referentes al estudio de la programación neurolingüística. Como concepto, la programación neurolingüística es un modelo dinámico que trata de explicar cómo funciona el cerebro humano y cómo procesamos la información que nos llega del mundo exterior, cómo la canalizamos, cómo nos adecuamos a lo que nos rodea y cómo eso afecta internamente en la persona. La programación neurolingüística también permite disociar, es decir, separarse de conductas erradas o conductas distorsionadas o que ocasionan daño a la larga en la vida de la persona. Pensamientos que recurren al error. Gracias a la programación neurolingüística, la persona puede educarse, puede hacer un proceso largo pero efectivo para separarse de ese tipo de pensamientos. Ahora, para entrar ya en materia de la programación neurolingüística, vamos a hablar de los metamodelos. Los metamodelos dentro de la programación neurolingüística intentan eliminar la generalización. ¿Por qué? Porque cada individuo percibe su entorno de una manera distinta. Cada individuo tiene su manera propia de interpretar lo que está sintiendo en su entorno. Porque cada persona tiene su autenticidad y eso hay que respetarlo. Aunque las personas, hayan dos personas viviendo en la misma casa, criadas de la misma manera, con las mismas reglas, con los mismos patrones, de igual forma, cada individuo tiene su autenticidad y por eso va a percibir el mundo exterior de manera diferente. La manera en que podemos percibir el entorno está ejemplificado con los sistemas de representación. Cuando hablamos de los sistemas de representación, se hacen referencia al canal de percepción que utiliza la persona para entender su entorno. Mediante los sentidos va a ocurrir esto. Los sistemas de representación son la visual, el auditivo y el kinestésico. Por medio de lo que observamos, lo que oímos y lo que sentimos por medio del tacto, del gusto y del olfato, es que vamos a interpretar, vamos a canalizar lo que está en nuestro entorno. Ahora, vamos a hablar sobre los niveles neurológicos de aprendizaje. Estos niveles fueron descritos, fueron analizados por Robert Ditz. Y los niveles nos van a permitir identificar una situación de conflicto en diferentes etapas o ámbitos en la vida de la persona. Además, permite identificar posibles soluciones o cambios neurológicos, lo que generaría un aprendizaje y mejora ante los problemas encontrados. Ahora vamos a hablar acerca de las creencias. Las creencias dentro de la programación neurolingüística pueden ser los juicios y evaluaciones respecto a nosotros mismos. Todo ese sistema de creencias, todo ese sistema de juicios y evaluaciones que la persona ha hecho de sí misma. También es una capacidad o una cualidad que tiene la persona de ponerle corazón o confianza a algo independientemente del raciocinio. O sea, la razón, el conocimiento lógico está separado de esto. Neurológicamente, las creencias se asocian al sistema límbico y al hipotálamo en el cerebro medio. Es por esto que por este sistema neurológico, esta conexión que hay en el sistema límbico, las creencias permiten o tienen efecto en la fisiología de la persona. Lo podemos ver en la sudoración, en la palpitación, en ciertos mareos, y no son más que bajas de tensión
porque al estar conectado el sistema límbico en el centro del cerebro, hace una cascada de reacciones fisiológicas ante las creencias. Dentro de la programación neurolingüística existen dos tipos de creencias. Están las expansivas y las limitantes. Teniendo en cuenta que las expansivas potencian y estimulan las capacidades para lograr algo que se quiere. Esto lo podemos ejemplificar con: puedo lograr lo que sea, lo que me propongo lo voy a obtener. Quiero graduarme y lo voy a lograr a pesar de la pandemia, a pesar de los apagones, de la falta de electricidad. En mi mente está algo, lo creo y lo voy a lograr, va a tener un efecto. Estoy haciendo lo mejor posible, puede ser otra afirmación de esta creencia tipo expansivas. Ahora, las creencias limitantes es cuando giran alrededor del no puedo, de la negatividad, de las barreras. Las personas se programan para el fracaso y restringen sus posibilidades y también la capacidad de explotar sus capacidades. Un ejemplo de las creencias limitantes es: sin sufrimiento no hay beneficio, o no sirvo para las matemáticas antes de haberlo intentado. Es posible cambiar las creencias. Según las técnicas de programación neurolingüística, es afirmativa esta respuesta. Sí se puede cambiar las creencias, porque son posibles de detectarlas, luego se estudian y se ven si son beneficiosas o no a la persona, si se pueden potencializar, si pueden ser expansivas, mejorarlas, y si son limitantes, modificarlas, para que de las creencias limitantes las personas puedan transformarlas a creencias expansivas. Ahora, hablando de la comunicación efectiva dentro de la programación neurolingüística, se refiere a entender cómo las personas, cómo los humanos nos comunicamos con nosotros mismos y con nuestro entorno, para poder así manejar de mejor manera la información que recibimos, poderla manejar debidamente, poderle sacar el mejor provecho posible, sacarle el máximo al partido, y para esto es fundamental entender las expresiones, las miradas, los movimientos, la respiración, incluso detectar cosas más profundas como los pensamientos de las otras personas con las cuales interactuamos. Esto también puede ser se puede aplicar con terceros. Es una comunicación efectiva para la persona en sí y también lo que le rodea, es decir, las personas también que están en su entorno. Hay unos supuestos básicos para la comunicación efectiva. En este momento vamos a mencionar 7. Primero, son como afirmaciones que nos van a ayudar a tener una comunicación efectiva. Entonces, la primera sería: las personas pueden cambiar si lo desean. También la programación neurolingüística afirma que toda conducta tiene su justificación e intención positiva para el que lo lleva a cabo, y además será su mejor elección hacerlo. También las personas tienen a su alcance todos los recursos para cambiar, sean conscientes de ello o no. Como cuarto, una mente flexible es una mente aventajada. Siguiente, un error no es un fracaso, sino una oportunidad para aprender y para mejorar. 6. El resultado de nuestra comunicación es la respuesta que obtenemos. No es que las personas no nos entiendan, sino que debemos comunicarnos correctamente y aprender a cómo comunicarnos correctamente. Y por último, un supuesto básico que nos va a ayudar en la comunicación efectiva dentro de la programación neurolingüística es que un elevado porcentaje de la comunicación, que sería un 90%, es no verbal. Esto es sumamente importante porque una buena manera de entender a las personas que nos rodean, sea en un equipo de trabajo, en el hogar, en un salón de clases, depende mucho de la comunicación no verbal. Por eso anteriormente se mencionaba que es importante observar, estar muy atento a las miradas, a la respiración, a dónde va la mirada de la otra persona, si mira fijo a los ojos o está divagando, su tono de voz, si está agitado o está calmado. Todos esos factores son importantes tomarlos en cuenta. La comunicación efectiva dentro de la programación neurolingüística busca desarrollar y mejorar las habilidades comunicativas de una manera eficiente.
Ahora, ya en uno de los últimos puntos vamos a hablar de la exteriorización. La exteriorización es un estado de mantener los sentidos bastante atentos para captar lo que está ocurriendo en el mundo exterior. También hay estados que nos sumergen en las profundidades de nuestra mente, de nuestra realidad, que es un estado en el que estamos todos familiarizados, que aquí ya estaríamos empezando a hablar acerca de la internalización, que son pensamientos, son estados un poco más profundos. Siempre que se le pida a alguien que vaya a su interior para que visualice cómo están sus emociones, cómo está la relación consigo mismo, se le pide que escuche o que tenga sentimientos, se le está pidiendo que interiorice. Interiorizar es cuando también se sueña despierto, se hacen planes, se tienen fantasías y se crean posibilidades, se crean sueños, metas que alcanzar. Cuando hablamos de estas cosas también estamos hablando de la internalización. Vamos a hablar acerca del modelo de Milton Erickson. Este método creado por este autor que indagó en la hipnosis es un método hipnótico cuyo objetivo es establecer una comunicación con los procesos inconscientes de las personas. Es decir, que se trata de un modelo lingüístico que te permite comunicar de una forma más profunda y real, de una manera más persuasiva con los demás. Esto va a permitir tener cierta percepción, poder percibir información que en una observación directa no se puede obtener. Al utilizarlo con habilidad puedes producir trances o hipnosis en las demás personas. Esto va a ser para ayudarles a resolver sus problemas y superar sus limitaciones, como las creencias limitantes, por ejemplo. Y esto puede ocurrir en una conversación corriente y casual. Claro, para llegar a este punto de poder hacer este tipo de hipnosis en una conversación casual se necesita estudio, de preparación y de práctica también. Con esta técnica lo que se logra es que el subconsciente del interlocutor capte un mensaje subliminal. Y este mensaje subliminal es el que le va a permitir poder cambiar de conductas, poder cambiar creencias, poder cambiar patrones para mejorar. Si es una persona temerosa, para que sea un poco más valiente. Si es una persona que constantemente se está enfermando, para que pueda gozar de mejor salud. Todo esto es en pro de un beneficio, de una mejoría para la persona que lo vaya a utilizar. Bueno, esto fue todo el contenido de esta unidad de programación neurolingüística. Muchas gracias por su atención.